Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Valduz Contreras, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y les vengo a mostrar mi código. En este caso estamos hablando de un ejercicio de un censo para conocer la cantidad de personas que tienen ciertos síntomas dentro de la región de San Cristóbal. Y bueno, un poco de información relevante acerca de la persona, de los síntomas que presenta, si ha sido atendido o no, y la funcionalidad de las personas de la alcaldía para poder ingresar, publicar noticias y ver todas las estadísticas. Bueno, inicialmente estamos trabajando en nuestro Visual Studio Code y trabajamos con Laravel, ¿sí? Previamente instalamos lo que fue el Composer y todas las dependencias necesarias. Y a través de estas mismas dependencias creamos un proyecto con Laravel. Una vez que se crea el proyecto, tenemos esta serie de carpetas que podemos ver aquí, en las cuales Laravel nos especifica y nos dice que es un framework creado para tratar de evitar el código espagueti, ¿sí? Es un modelo vista controlador, trata de ordenar todo de forma de que sea fácil de leer, sea fácil de acceder. Muy bien, inicialmente empezamos a crear lo que son las rutas, ¿sí? Cuando tenemos las típicas URL, ¿sí? Que son home barra noticias barra noticia del día, ¿sí? Bueno, estas son las rutas que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. Cualquier otra ruta diferente a estas va a salir un error 404 do not found, ¿sí? Bueno, iniciamos con el // que es el método de entrada básico, ¿sí? O sea, la carpeta principal, con un home controller, ¿sí? Vamos a tener controladores. Los controladores son aquellos que se encargan de decir, ok, ¿qué va a hacer cuando esta ruta que podemos ver aquí sea ingresada? Y bueno, esto lo tenemos también con la palabra home, ya vamos a ver por qué. Tenemos el login y si podemos ver aquí hay una diferencia. Tenemos el método get y el método post, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ingresemos a login vamos a estar haciendo un get. Se va a encargar el mismo controlador pero con la función show, ¿sí? Ya vamos a ver qué hace esta función. Luego tenemos el método post con el mismo URL barra login, pero el login controller ahora va a ingresar a la función login y ya vamos a ver qué es lo que hacen. Aquí hay una gran diferencia, ¿por qué? Porque en una simplemente está ingresando por primera vez a la URL y en la otra está haciendo enviar, está enviando un formulario, es el método post. Igualmente con nuestro método SYNGUP tenemos un get y un post, el SYNGUP controller y las dos funciones show y SYNGUP. Otra vez get y post, pero con alcaldía, una alcaldía controller, un controlador para que vigile estas dependencias y nos reenvía ya sea a un index o a un search, ¿sí? O sea, son las funciones encargadas de ellos. Muy bien, aquí tenemos otro método get con la URL de noticias controller y nos va a reenviar a la función show. Tenemos otro get, pero ahora es crear noticia. Igualmente el noticias controller se va a encargar de esto y la función a la que nos va a redirigir es a la función create, ¿sí? Es la función que se va a ejecutar. Tenemos un post crear noticia, igualmente con el noticias controller, pero ahora nos va a enviar al store. Asimismo, aquí implementamos algo nuevo en Laravel que son los grupos de rutas. Este virus controller se va a encargar de ambas rutas. Ambas rutas están en el estado de virus, pero una es con get y el otro es con post. Y pues envía ya sea a la función create o a la función store. Tenemos nuestra ruta logout, ¿sí? Con el logout controller y nos va a reenviar a una función logout. Y el search, que es el navbar controller, ¿sí? Es nuestro controlador y nos va a reenviar a la función search. Ok, estas son nuestras rutas definidas, pero ahora vamos a ver qué hacen los controladores. Ya vimos las rutas, ¿sí? Ya sabemos que cuando ingresemos ahí va a llamarse este controlador. Vamos a ver los controladores dentro de la carpeta app controllers y aquí tenemos todos nuestros controladores. Vamos a iniciar viendo, por ejemplo, el SYNGUP, ¿sí? Entonces, aquí tenemos inicialmente una clase llamada SYNGUP controller, que es la que estamos llamando, y tenemos ciertas funciones adentro. Tenemos la función show y tenemos la función SYNGUP, ¿sí? Si vemos en nuestro web.php, vamos a notar que en SYNGUP vamos a tener el get y el post, ¿sí? Y se van a ejecutar asimismo show y SYNGUP. Entonces, cuando ingresa, se va al show y ahí dice, ok, si está autorizado, es decir, si está chequeada la opción de autorizado, es decir, si la persona está autorizada, redirecciónelo a la pestaña de home.
¿Esto por qué? Porque si la persona ya ingresó al sistema y quiere volver a ingresar a la función SYNGUP, no va a poder porque ya está autorizada. Entonces aquí estamos haciendo el redireccionamiento para evitar errores. Es decir, que se logueen, se registren varias veces estando ya logueados. Y si no ocurre esto, pues lo va a retornar a la vista SYNGUP, que sería lo normal. La persona no está autorizada todavía, no se ha logueado, bueno, pues se va a la vista de SYNGUP. Muy bien. Y aquí tenemos lo que van a ser las reglas para insertar, ¿sí? En este caso, esto lo creamos en el método, en la función SYNGUP, y utilizamos el register request. Ya vamos a ver qué es el register request. Entonces aquí creamos una variable dependiente de este y decimos que si la credencial es nula, es decir, está vacío, bueno, vamos a crear un usuario de este mismo y vamos a hacer la validación con el request. Vamos a ver el request. Y decimos que si no, bueno, la credencial va a ser 7777, o sea, solamente hay dos opciones, o las credenciales son vacías o las credenciales son 7777, que vienen a ser nuestros usuarios de la alcaldía. Les dimos esta credencial simple por gusto, pero puede ser otro tipo de credencial. Y igualmente aquí, bueno, le hace el request validate. Si no, o sea, si no es ni null ni 777, lo redirecciona al mismo SYNGUP, pero con un error, with errors. Credencial errónea, si es un usuario natural, deje el espacio vacío, ¿sí? Entonces le dice a la persona, ok, devuélvete y por favor hazlo bien. Y retorna, en caso contrario de que ninguna de estas sea, bueno, pues lo envía al login, es decir, with success, o sea, lo hizo bien, la cuenta ha sido creada satisfactoriamente. Vamos a ver el register request aquí dentro del app controller, pero dentro de la carpeta request. Y estos van a ser como tal las variables que nosotros vamos a estar manejando y si van a ser requeridas o no, si van a ser de un tamaño o de otro, de un tipo. Entonces vemos que aquí tenemos una función, reglas, ¿sí? Que son las reglas que se van a aplicar. Laravel nos facilita muchísimo esto y nos dice, el email, sí, requiéralo, require it, unique, es decir, que sea único, que venga con el tipo usuarios, email, ¿sí? Después, password requerido de un mínimo de 8. Password confirmation, la confirmación del password que sea requerido y que tenga que ver con el password anterior, ¿sí? Es decir, que sea igual al password. Igualmente con name, cédula, apellido, municipio, localidad, todos estos son requeridos. Los únicos que cambian es el teléfono móvil, que es nuleable, es decir, es una opción que se puede o no tener, y la credencial, que como ya lo habíamos visto antes, pues puede o no estar. Eso es el SYNGUP controller. Igualmente tenemos el login controller, ¿sí? Tenemos una función show, tenemos una función login y tenemos una función authenticate. Vemos que el authenticate trabaja con el request, ¿sí? Le dice que si la credencial es 777, lo direccione a home, es decir, que si es un usuario de la alcaldía, pase directamente a home. Y si no, lo direcciona a virus, que es donde las personas van a llenar sus datos. Ok, vamos a ver el request del login. Y dentro de este request, igualmente tenemos las variables que se están llenando en login, que van a ser email y password, son de tipo requeridas, es decir, tienen que ingresarlas. Tenemos un get credentials, ¿sí? Que es para obtener como tal lo que vienen a ser las credenciales, ¿sí? Verifica que sean email con una función EasyMail. Esto nos lo facilita muchísimo Laravel. Y asimismo con el password, ¿sí? Muy bien. De aquí tenemos prácticamente ya todo lo que es el login. Aquí hace las validaciones, le dice, bueno, redirecciónelo a login en caso tal de que no haya sido autorizado y que tenga la validación errónea. Entonces le dice email o password incorrectos. Y aquí hacemos lo que viene a hacer en caso tal de que no entre aquí. Bueno, hace toda la request, revisa que el user y el email estén bien y bueno, le dice usuario autenticado. Muy bien, vamos para otro controlador, vamos a ver qué tal el home controller. Simplemente es una sola función, la invoke, es decir, la que se va a ejecutar por defecto y simplemente verifica si está autorizada la persona. Bueno, vaya a home. Y si no está autorizada, es decir, la persona todavía no se ha logueado, pues váyase al login. Muy sencillo. Muy bien, vamos a ver otro. Vamos a ver qué tal el noticias controller. Y bueno, aquí tenemos otras funciones. Show, create y store, ¿sí? El show es simplemente para poder redireccionar a esta página. Entonces aquí creamos una
regla, ¿sí? Para ordenar las noticias por el ID de forma descendente, es decir, la última noticia que se agregue va a ser la primera en ser vista. Y utilizamos el paginate, que es una función para no exceder el número de noticias por página, ¿sí? Para que si son 600 no se carguen todas en una sola página, sino que vayan cambiando una a una. Si está autorizado, bueno, váyase a la vista noticias y le envía la variable noticias. En caso de que no esté autorizado, bueno, váyase para login, ¿sí? Esto es en caso de que las personas intenten ingresar a las páginas sin estar logueadas. La función create igual verifica si está autorizado, bueno, toma la credencial, accede con el out user, esto lo podemos hacer, probarlo también en Tinker, donde podemos crear variables e ir probando una a una todo lo que tenemos en nuestra database para ver qué es lo que estamos guardando. En este caso accedemos a la credencial y le decimos, si la credencial es 7777, después de haber ingresado a noticias, bueno, retórnele la vista crear noticia. Si no, es decir, si no tiene esta credencial, vaya a home. Es decir, si una persona normal intenta acceder a las cosas de la alcaldía, que son los que tienen el 777, los va a llevar a home, no van a poder ingresar. Y en caso tal de que no sea ninguna de estas, pues váyase a login. Es decir, si no ha ingresado al sistema, váyase a login. Y tenemos un store que trabaja con el request, ¿sí? Y le dice, noticia, crea una nueva instancia, accede al título, accede a la descripción y los guarda, ¿sí? Simplemente hace un guardado de lo que está ingresando en el form. Pregunta otra vez si está autorizado, si no está autorizado, va a noticias y si no va a login. Y básicamente de esto se tratan los controladores, ¿sí? De este método de trabajo. Aquí por lo menos también tenemos el de virus, ¿sí? Igualmente trabaja con el create, el show, el store, y aquí tenemos algunas variables extra de sesión, ¿sí? A través de ellas es que vamos guardando los datos. Vamos a ver desde arriba. Tenemos el create, ¿sí? Aquí lo mismo de siempre, pregunta si está autorizado, pues ingrese aquí, y si no, pues reenvíelo a login, es decir, tienen que autorizarse primero. Si la autorización ingresa, crea una instancia y le pregunta que si su credencial es nula, o sea, si es un usuario normal, lo envía a Virus Create, que va a ser el formulario que tienen que rellenar las personas antes de ingresar a la plataforma, y si no, que lo retorne a home, es decir, si no es una persona normal, si es un usuario de la alcaldía. Nuestra función show reenvía al virus.show con la variable name, ¿sí? Nuestra función store, bueno, aquí hace todo lo que es el guardado. Creamos las variables, verificamos que no estén vacías, creamos la variable de sesión y empezamos a guardar en orden las cédulas, la información, verificamos que no estén nulas. En caso de que tal, bueno, le decimos tiene un error, retorne a la misma página. Con error, por favor, ingrese el virus con el que fue diagnosticado, ¿sí? Esto es en caso de que dejen este campo vacío. Y bueno, asimismo hacemos el guardado de cada una de las variables, virus, centro de salud, otros síntomas, y guardamos y retornamos a la vista home una vez se haya llenado todo esto. Muy bien. También tenemos por aquí, podemos ver lo que vienen a ser los modelos y la database. Vamos a ingresar un poquito a la database. Para nosotros poder trabajar con nuestra database, tenemos que modificar nuestro archivo .emp. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a guardar toda la información personal, la información de seguridad. Este tipo de archivos no se cargan en nuestro GitHub, por defecto los ignora. ¿Por qué? Porque con esta información podrían hackear nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque aquí está la conexión, va a ser con MySQL, va a ingresar por este host, por este puerto, así se llama nuestra tabla, este es nuestro username y este es nuestro password. Aquí podemos nosotros editar todo esto para poder ingresar a la base de datos desde nuestro Laravel. Muy bien, vamos a ver lo que son las factories, que es súper útil. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos este tipo de páginas, normalmente necesitamos cargarlas de datos, ¿sí? Necesitamos datos de prueba. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar todo esto. Inicialmente vamos a ir chequeando por lo menos lo que vienen a ser los seeders, ¿sí? Los seeders son llamadas las semillas. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a definir cuántas queremos crear, cuántos de cada cosa, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor, vámonos a la parte de factory.
vamos por lo menos a este user factory. Entonces aquí la clase user factory que extiende factory es un modelo que ya trae Laravel por defecto, y aquí una función definición. Aquí es donde nosotros definimos todas las variables que se van a crear dentro de nuestras tablas. Entonces aquí le estamos diciendo, bueno, un email, password, cédula, apellido, nombre, municipio, localidad, dirección, un montón de informaciones, y le dice cree un faker. Faker es como datos falsos, por lo menos de email, que sea un safe email, es decir, una cadena de texto que cumpla con los parámetros de un email seguro. Password, pues que sea uno de tipo password. Cédula, que sea única, ¿sí? Aquí hacemos que por favor las cédulas sean únicas y que esté entre los números, bueno, 1, 0, 0, 0, 0, tal, hasta el 999, las posibles cédulas que puedan existir. Y el apellido, que sea de tipo name, ¿sí? Nos va a dar dos nombres, un nombre que sea de tipo nombre, municipio, una palabra, localidad, una palabra, dirección, un texto con un máximo de 100 charts, un teléfono móvil y un teléfono fijo desde este número hasta este número, ¿sí? Es más o menos la cantidad de números que existen para un número normal. Y las credenciales, que las genera aleatorias entre 777 y aquí que va a ser 0, o en este caso vamos a editarlo de una vez aquí, que viene a ser null, ¿sí? Vamos a modificarlo aquí. Muy bien, entonces él nos va a crear ya sean de tipo 777 o de tipo null, y esta va a ser nuestra fábrica. Aquí es donde se va a crear todo. Pero también tenemos otras fábricas, por lo menos la fábrica de noticias va a crear un título y una descripción tipo faker. Una va a ser nombre y la otra van a ser párrafos. La de info, es decir, la info de las personas, ¿sí? El virus que tiene, bueno, va a ser un elemento aleatorio entre variante, COVID, viruela o no diagnosticado. ¿Sí? Utiliza este arreglo. En centro, bueno, simplemente una sentencia, ¿sí? Una palabra cualquiera. En síntomas, bueno, un random element entre todos estos síntomas. Y así tenemos lo que es nuestra fábrica. Pero vamos a ver, todo esto lo creamos a través de nuestra herramienta PHP Artisan, ¿sí? El Artisan nos ayuda a crear todo esto dentro de nuestro entorno. Entonces aquí en los seeders es donde nosotros le especificamos. Entonces utilizamos la palabra user, ¿sí? Porque aquí está ingresando el app models user y arriba está ingresando al database seeders. Entonces le estamos diciendo de la factory cree 50, ¿sí? Create factory 50. Muy bien, entonces nos va a crear 50 del tipo user. En el seeder de noticias le decimos, bueno, de noticias créeme otros 50. De info, bueno, de info créeme otros 50. Y así funciona lo que viene a ser esta creación de datos aleatorios. Y también tenemos lo que van a ser nuestras migraciones, ¿sí? Nuestras migraciones ya van a ser nuestros datos que se van a crear en la tabla. Laravel tiene algo muy importante. Laravel nos crea las columnas dentro de nuestra tabla, es decir, no tenemos que ingresar manualmente al MySQL y tener que teclear una por una, no, él nos las crea a través de la herramienta PHP Artisan. Nosotros le damos make migration y empezamos a crear estas. Por defecto viene la de usuarios ya creada, nosotros lo que hicimos fue editarla. Entonces aquí dice schema create users function blueprint table, ¿sí? Esta es la función básica, utiliza el blueprint para crear columnas dentro de una variable llamada table. Simplemente es un nombre estándar que le damos. El primero es el table ID, ¿sí? Que es una variable incremental, que es la que siempre utilizamos. Después crea un string email y que tiene que ser único. Aquí le estamos dando los parámetros a nuestras columnas de cómo se van a crear, ¿sí? Cuando entramos al MySQL, bueno, ahí seleccionamos que si va a ser varchar, si va a ser string, va a ser int, cómo van a ser. Entonces aquí les damos esos valores. Creamos una de tipo name, que de máximo 30 caracteres, un string llamado cédula, que puede ser pasivo en este caso, un string apellido, un string municipio, un string localidad, dirección. Cuando le agregamos este nulable, no es que exactamente va a ser nulable, es que va a ser no nulo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y igualmente nos crea una variable timestamp, esto es para verificación de emails, y un remember token, es decir, es un token específico el que él va a crear para este usuario.
y el timestamps. Si ven que la diferencia aquí es una S, bueno, con este nos crea lo que es una columna llamada create at y otra llamada update at, es decir, el día en que fue creado esta tabla y cada uno de estos usuarios cargados, y cuando ellos sean actualizados se va a guardar dentro de otra llamada update at. Asimismo tenemos más migraciones, algunas que vienen por defecto que las utiliza el Laravel, ¿sí? Por lo menos las de password, pero otras que hemos creado nosotros más adelante. Por lo menos vemos aquí, estas son las de token, esta la hemos creado nosotros, esta la llamamos infos, y aquí guardamos todo lo que tenía que ser del área de info, por lo menos el virus, que es de tipo string, también tenemos un ID, el centro en el que se guardó, que máximo 100 letras, un tipo text llamado síntomas, ahí vamos a guardar todos los síntomas que presenta la persona, y otro llamado otros síntomas. Igualmente la timestamps. Y aquí tenemos lo que viene a ser nuestro último de noticias, ¿sí? Crea un título y una descripción. Uno tipo string, otro tipo text y tenemos nuestro ID, ¿sí? Entonces, al nosotros ejecutar, podemos presionar aquí control más ñ. Muy bien, una vez ingresamos a nuestro terminal, creamos el PHP Artisan Migrate Fresh Seed, ¿sí? ¿Esto para qué es? Es para que el Artisan nos cree las migraciones, pero en este caso va a ser un fresh, es decir, va a ser la función drop y luego va a ser la up, es decir, va a empezar a borrar las tablas y va a subirlas nuevamente para poder cargar los cambios, y va a cargar después de esto nuestras seeds, ¿sí? Estas que ya habíamos creado por defecto. Bueno, es llamado vista controlador. ¿Por qué? Porque tenemos una carpeta llamada views, que es donde van a estar todas aquellas páginas que estábamos hablando en los controladores a donde iban a ser redirigidas o donde se iban a ver. Entonces ingresamos y tenemos varias. Dentro de ellas está la welcome, que es la básica que nos dan, y tenemos la página home, ¿sí? Que es la que habíamos creado cuando les dije el home, ¿sí? Muy bien, si ingresamos aquí vemos de primeras que no inicia con una etiqueta HTML, sino dice extends section. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Blade y son plantillas, ¿sí? Entonces creamos una carpeta partials y dentro de esta creamos dos plantillas, una para los registros y una para el Blade como tal, ¿sí? Para nuestro proyecto completo. Blade nos ayuda muchísimo para ahorrar código, ¿sí? Para ahorrar líneas, para ahorrar muchas cosas que son, miren, aquí ya terminé de cargar nuestra data, muy bien, cerramos nuestra consola. ¿Por qué? Porque aquí está el modelo HTML, ¿sí? ¿Y qué cambia? Por lo menos aquí en el title hay un GIL title, ¿sí? Entonces en nuestros otros archivos nosotros vamos a poder acceder a esto y cambiar el título dependiendo de la página. En nuestro body, bueno, en nuestro body estamos colocando cómo va a ser nuestro body, ¿sí? Aquí estamos colocando un footer, aquí le estamos diciendo si está autorizado, bueno, muestre bienvenido, el nombre del usuario o el email y el botón de logout, y esto se va a repetir para todas las páginas que estén importando esta plantilla, ¿sí? Y aquí tenemos otro GIL que está dentro del body, ¿sí? Entonces aquí miren, está utilizando también Blade para incluir layouts.partial.navbar, ¿sí? Está incluyendo esta que tenemos aquí, que es una barra de navegación. Aquí utilizamos Bootstrap, ¿sí? La descargamos de la página y la editamos para crear todo lo que vendría a ser la vista de la barra de navegación. En caso tal de que el usuario sea de tipo 7777, se van a mostrar ciertas cosas que tenemos aquí, como lo es el botón de buscar, como lo es el crear noticias, el reportes, y en caso de que sea una persona normal, nada más va a acceder a lo que es home y noticias, ¿sí? Esto Bootstrap nos la da prácticamente lista, nada más de nosotros editarla a nuestro gusto. Muy bien, si vamos por aquí tenemos la otra plantilla de Blade, ¿sí? Igualmente un HTML de inicio, y aquí tenemos todo lo que está importando, ¿sí? Entonces aquí vemos por lo menos el estilo. Aquí le estamos dando un estilo específico, no estamos utilizando solamente el Bootstrap, también estamos utilizando el CSS, y estamos utilizando el GIL dentro del body, estamos utilizando un main, esto es Bootstrap, ¿sí? Es para crear un contenedor que tenga los bordes de cierto color, que en este caso es primario, que sea de cierto tamaño, y Container Fluid, que es para la vista en diferentes dispositivos. Muy bien, y aquí tenemos como tal nuestras vistas. Tenemos las que están dentro de la carpeta virus, create y show, y tenemos todas nuestras demás vistas. Entonces ahora sí, nos vamos a home y vemos lo siguiente: extends del layout plantilla, ¿sí? La plantilla de Blade, y aquí empieza la section title, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos el GIL? Bueno,
el yield tenía el nombre title, entonces cuando sea la section title es que está en home, ¿sí? Entonces, section content, este es el nombre que le va a poner home, ¿sí? Por favor no lo confundan. Ok, en la section content él va a hacer todo esto que está aquí adentro. Y bueno, aquí utilizamos el HTML de esta página. Bienvenido al censo de San Cristóbal. Utilizamos unos buttons para crear un carrusel dinámico. Esto también es Bootstrap. Sí, el carrusel tiene una foto, tiene un texto. Y todo esto es lo que se muestra dentro de esta página de bienvenidos. Muy bien, asimismo tenemos la página de noticias, que es otra que es visible por las personas. Igualmente vemos la entrada complete. Esta página tiene el nombre y asimismo va a tener las diferentes noticias. Entonces aquí utilizamos los cars title, que viene de Bootstrap. Entramos a la variable noticias, ¿sí? Utilizamos un for each para que mire más todas las noticias desde esta variable, ¿sí? Donde está guardada toda nuestra documentación, todas nuestras noticias guardadas dentro de nuestra tabla, y una a una. Entonces va imprimiendo el título y la descripción dentro de cada tarjeta, ¿sí? Muy bien. Si ingresamos por aquí, a ver, tenemos por lo menos el SYNGUP. El SYNGUP deriva es de la otra plantilla, la plantilla registro, ¿sí? La que estábamos viendo, donde le da los bordes, no tiene barra de navegación. Y bueno, aquí es donde hace con un from y el método post la acción SYNGUP, ¿sí? Que es la que se va a estar pendiente nuestro controlador de ver. Y aquí guarda todo, email, password, password confirm, ¿sí? Utilizamos todos estos div por Bootstrap, ¿sí? Para darle ese estilo visual y así guardamos todos nuestros datos. Al final mostramos que, bueno, el SYNGUP, el botón o login, ¿sí? Normal, es simplemente ciertos botones que se incorporan dentro de esta vista de SYNGUP, ¿sí? Que por favor ingrese dando clic en SYNGUP y si no, pues ingrese a login. Y en login pues tenemos lo mismo, tenemos el formulario donde utilizamos Bootstrap igualmente y pedimos el email, pedimos el password, aquí hay un botón de chequeo para recordar y tenemos el botón de que ingrese, ¿sí? Al login o que haga SYNGUP. Muy bien, ¿qué otras vistas tenemos por aquí? Tenemos las vistas de lo que es el formulario, ¿sí? De Viruela del Mondo. Igual viene de la JAWS Partial Message, ¿sí? El message van a ser los mensajes de error que puedan haber. Entonces aquí tenemos los diferentes messages, ¿sí? Bueno, la alerta tipo danger, esto es Bootstrap. Esto es para que muestre en color rojo el error. Entonces aquí ingresa si a una lista de errores que se crea. Laravel nos ayuda muchísimo a crear esta lista. Entonces va uno a uno mostrando todos los errores que la persona haya tenido, es decir, que no hayan ingresado los datos como debían haber ingresado, que fueron los que especificamos antes, que no fueran vacíos, que fuesen de tipo email, que fuesen de tipo password. E igualmente aquí hay otra en caso de que, bueno, acierte todo, bueno, va simplemente a redirigirlo a las páginas, pero con la opción de alert sources, ¿sí? Y la data, es decir, lo que haya guardado dentro de la variable, es decir, ingresó correctamente, se ha logueado bien, siga adelante, y todos estos mensajes que les dimos anteriormente en los requests y en los controllers. Y bueno, tenemos otras vistas, tenemos la vista de alcaldía, que es donde se guarda todo lo que viene a ser los reportes de las personas contagiadas. Aquí utilizamos JavaScript, utilizamos ciertas funciones que son estas que tenemos aquí para poder mostrar en forma, en este caso lo hicimos de torta, ¿sí? En forma de torta las estadísticas por persona, ¿sí? Entonces aquí arriba accedemos como tal a cada individuo, a cada síntoma que se presentó para poder guardar las personas por ese síntoma, ya sea por COVID-19, variante de COVID, viruela del mono, no diagnosticado. Sí, ingresamos a cada una de ellas. Y asimismo también las estadísticas de síntomas presentados en modelo de torta, como se los había especificado, con un script que es este que está aquí. ¿Sí? Lo podemos analizar fácilmente. Aquí le damos los colores, aquí le damos los nombres de las datas que se van a guardar y este es los labels, lo que va a estar dentro de cada uno cuando posicionamos el mouse, y el datasets, que es lo que va a estar dentro de esa torta como tal. Muy bien, aquí tenemos las opciones, algo visual, y cerramos. Muy bien. Asimismo, tenemos otras. Tenemos, bueno, ya vimos el login, el SYNGUP. Muy bien, y por último vamos a ingresar a users. Muy bien, aquí tenemos, creamos lo que vamos a
a visualizar información personal, nombre, apellido, cédula, correo, municipio, localidad, dirección, sí, todos estos datos y los datos de qué síntomas presentan las personas. Esta users se va a mostrar cuando en la navbar hagamos la búsqueda, ¿sí? Si vemos aquí tenemos la plantilla de la navbar, igualmente de Blade, y aquí hacíamos el botón de búsqueda. Lo tenemos por aquí, si las credenciales son 777, ok, puede hacer la búsqueda, y aquí es donde nosotros como tal ingresamos los datos que van a ser buscados, ¿sí? Estos datos son enviados a nuestro controlador y asimismo es redireccionado a nuestra plantilla user, donde después de haber hecho la búsqueda y ver que el usuario no esté vacío, ¿sí? Que esa variable que se está enviando no sea vacía, sino que sea un número. Entonces, si esto ocurre, empezamos a mostrar todos nuestros usuarios. Muy bien, una vez definido el código, vamos a ingresar. Aquí tenemos pues nuestra tabla, como fue creada, ¿sí? Tenemos users, ¿sí? Que es una de nuestras columnas, de nuestras tablas, noticias y la de infos, que son las que estamos usando. Además, Laravel crea la migrations, ¿sí? Que es donde se guardan las actualizaciones de cada migración, y crea otras como la de password resets, viral jobs. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en esto. Vemos que con nuestros migrates se crearon correctamente los datos, ¿sí? Los email de tipo email, los password de tipo password, los nombres, y así es cada uno de estos elementos. Bueno, vamos a nuestra página. A nuestra página le hemos implementado atractivos visuales simples con cosas que trae Bootstrap nuevamente, ¿sí? Que son por ejemplo los iconos, ¿sí? Los icons, utilizamos aquí una favicon. Ven, si por lo menos ingresamos, nos está pidiendo que hagamos login. No podemos hacer login porque como acabamos de hacer un migrate fresh, nuestros datos, ¿sí? Se han cargado nuevamente con la zip que pedimos que se cargara. Entonces vamos a ingresar al sync. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Muy bien, para adelantar un poco, ya he creado un usuario, aquí lo tengo cargado, le he puesto la contraseña, he llenado los datos y le damos sync. Dejamos el campo credenciales vacío para que pueda ser un usuario normal. Nos reenvía login, nos dice ok, usuario creado correctamente, y ingresamos el email, ingresamos la contraseña, ¿sí? Y le damos al login. Una vez le damos al login, empieza a cargar nuestra página, ¿sí? Muy bien, y aquí podemos ingresar los datos de síntomas, ¿sí ves? Entonces, bueno, viruela del mono, ya fue atendido, fue en San Pablito, tiene tos, tiene erupciones en la piel y tiene vómito. No tiene otros síntomas, y le damos a enviar. Entonces esto se va a cargar en nuestra database y nos reenvía a la vista de Home, ¿sí? Entonces en Home vamos a visualizar como un usuario normal el botón de Home, el botón de noticias y los sliders, ¿sí? Con JavaScript, de las noticias, por así decir, más relevantes, ¿sí? Conoces sobre el virus, ya te vacunaste, muy bien. Y los índices de contagios, vemos en el pie de página, bienvenido José, estás autenticado, el botón de logout, por aquí algo que agregamos extra, y tenemos un botón donde se mostrarían pues más opciones que tengan estos usuarios, un submenú, y vamos a darle simplemente logout, ¿sí? Esto es lo que hacen los usuarios normales. Una vez damos logout, él cierra la variable de sesión y lo reenvía al login nuevamente. Vamos a ingresar ahora con un usuario de alcaldía que ya he creado previamente para hacer más corto el video, e ingresamos, ¿sí? Una vez que ingresamos a nuestra página, nos envía directamente a Home, no tenemos que llenar ningún censo, y la vista va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Home, noticias, el mismo slider, pero tenemos una barra de búsqueda, y si ingresamos al usuario tenemos que crear noticia, reportes y logout. Vamos a buscar una cédula, ¿sí? El usuario anterior tenía la cédula 26841-448. Vamos a darle buscar, ¿sí? Y aquí nos va a mostrar los datos de este usuario. Vemos que el título ya ha cambiado, búsqueda de usuario, información personal, nos muestra todos sus datos, e información de salud, lo que cargamos anteriormente. Tenía viruela del mono, fue atendido en San Pablito, y los síntomas son todos erupciones en la piel y vómito. Muy bien, también podemos ver las páginas de noticias. Vamos a ver aquí, noticias. Aquí nos va a mostrar todas las últimas noticias, igualmente con el usuario, se me olvidó mostrarla, pero es la misma vista para ambos. Está cargando, muy bien,
Y aquí están nuestras noticias, le puse que tuviese esta imagen por defecto, ahí sería una imagen que se ingresara por el usuario, se puede modificar para eso. Y aquí está el título y lo que vendría a ser el texto de cada una de las noticias. Si bajamos al fin del todo nos muestra nada más 15 y aquí tenemos las diferentes páginas para ingresar a las noticias más antiguas. Pero vamos a verificar que sí se está guardando la noticia más reciente de primera. Vamos a crear una noticia, ¿sí? Ingresamos a la página crear noticia, nos dice el título de la noticia. Aquí me gané el premio Nobel y la descripción, cualquier texto que queramos agregar. Muy bien, una vez que hacemos esto, le damos al botón de crear noticia y miren la magia, nos lleva a la página de noticias y miren la primera noticia, me gané el premio Nobel y aquí está nuestro texto, ¿sí? Entonces, básicamente la funcionalidad está chévere, está funcionando bien. En caso de que quisiéramos agregar algo nuevo, pues podríamos modificar el código. Y pues básicamente fue esto. Espero que le haya gustado mi código, que le haya gustado lo que hicimos en equipo. Y bueno, nada más que agradecer por la oportunidad de poder aprender acerca de esto. De verdad que era algo que no me había atrevido a ingresar y pues me gustó bastante. Pude aprender bastante de lo que fue Laravel, Bootstrap, y asimismo pues poco a poco iban llegando otras cosas como lo que es Docker, como es la libreta de Jupyter, pero ya eso es con Python. Y bueno, algunas funcionalidades, inclusive instalé Node.js para poder hacer una prueba con archivos SASI porque quería modificar los colores, pero no me dio tiempo, entonces preferí no incorporarla. Pero es bastante chévere, es un mundo bastante extenso y pues nos facilitan mucho el trabajo. Muchas gracias y hasta luego.